Cuando Nicolás salió de su casa, el cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban una tormenta inminente. La lluvia comenzó a caer con una suavidad engañosa, pero rápidamente se convirtió en un torrente que empapaba las calles. A medida que caminaba hacia la tienda de fideos de la esquina, un sonido suave y lastimero llamó su atención. Al girar la cabeza, vio un pequeño cachorro de corgi en la acera, temblando y tratando de protegerse de la lluvia. Sus grandes ojos marrones, llenos de miedo y confusión, se fijaron en él con una súplica silenciosa. El dueño de la tienda, un hombre robusto con una mirada dura, salió furioso, empujando al cachorro con desprecio. «¡Lárgate de aquí!», Zrenia gritó, mientras el pobre animal retrocedía temblando. Nicolás sintió que su corazón se encogía. No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel con un ser tan pequeño e indefenso. El cachorro trató de correr hacia la puerta de la tienda, buscando refugio, pero el dueño lo perseguía sin piedad. Cada vez que el cachorro se detenía, su pequeño cuerpo se encorvaba, como si intentara hacerse invisible. La lluvia arrojaba un manto de tristeza sobre la escena y la atmósfera se sentía pesada, casi opresiva. Nicolás sintió una mezcla de indignación y tristeza, preguntándose cómo podían haber tanta indiferencia hacia un ser vivo que solo deseaba calor y seguridad. Nicolás se acercó un poco más, su impulso de ayudarlo creciendo con cada aullido de desesperación que el cachorro emitía. El pobre animal parecía perdido, dando vueltas en círculos como si no supiera a dónde ir. Una parte de él quería correr y llevárselo, mientras que otra parte dudaba, temiendo la reacción del dueño de la tienda. La lluvia caía sin piedad, empapando a ambos, pero Nicolás no podía apartar la vista de esos ojos que parecían pedir ayuda. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese instante, donde solo existía el cachorro y su sufrimiento. Si hasta aquí te ha gustado, suscríbete para seguir viendo cómo esta historia se desarrolla y cómo el destino de este pequeño corgi cambia por completo. Nicolás sintió una oleada de determinación. Se acercó al dueño de la tienda, decidiendo que no podía permitir que la indiferencia ganara esa batalla. «¿Por qué lo echas? Es solo un cachorro», dijo, su voz temblando un poco por la rabia. El dueño lo miró con desprecio, pero Nicolás no retrocedió. «No está haciendo nada malo. ¿No ves que tiene miedo?». Con cada palabra que pronunciaba, su corazón latía con más fuerza. Finalmente, el hombre lo ignoró y volvió a entrar en la tienda, dejándolo allí. Nicolás no podía más. El cachorro necesitaba ayuda. Se agachó y lo llamó con dulzura, extendiendo la mano. El cachorro dudó un momento, pero al ver la calidez en la mirada de Nicolás, se acercó lentamente, como si todavía le costara creer que alguien quisiera ayudarlo. Fue un momento mágico, en el que el miedo y la esperanza se entrelazaron, y la conexión entre ellos empezó a formarse. Esa pequeña criatura, sola y asustada, estaba a punto de encontrar un refugio, y Nicolás no iba a dejar que se escapara. Nicolás se quedó agachado, observando al cachorro que se movía de un lado a otro, su pequeño cuerpo temblando mientras la lluvia lo empapaba. El corgi, de apenas unos meses, se acercaba a las paredes de los edificios, buscando refugio en cada sombra que encontraba, pero siempre retrocedía, como si tuviera miedo de lo que pudiera haber dentro. Sus patas cortas se movían con torpeza, y de vez en cuando se detenía para mirar a su alrededor, como si esperara que alguien viniera a rescatarlo. Había algo profundamente desgarrador en la forma en que sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza, reflejando la confusión de un ser que no sabía cómo había terminado en esa situación. Los transeúntes pasaban junto a etapas a él, algunos con sus paraguas abiertos.
otros apurados por la lluvia. Pero nadie se detenía. Nicolás sintió una punzada de frustración al ver cómo la gente miraba al cachorro sin hacer nada, ignorando su sufrimiento. Cada vez que el pequeño se acercaba a un grupo de personas, su cola se movía levemente, como si soñara con una mano amiga que lo acariciara. Pero esos sueños se desvanecían en un instante, pues nadie parecía dispuesto a ofrecerle ayuda. En ese momento, Nicolás comprendió que el cachorro estaba atrapado en un dilema emocional que resonaba en su propia vida: la búsqueda de amor y protección en un mundo que a menudo era indiferente. Nicolás se sintió cada vez más conmovido. Un impulso irresistible crecía dentro de él. Quería gritar a los demás, quería sacudirlos de su apatía y hacerles ver que aquel pequeño ser merecía un hogar, un refugio, un amigo. Pero, ¿y si no era su lugar intervenir? La lucha interna lo consumía. Sin embargo, cada vez que el cachorro giraba la cabeza y lo miraba con esos ojos llenos de súplica, su corazón se encogía más. Era como si el pequeño corgi estuviera llamándolo, exigiendo que hiciera algo. El viento soplaba con fuerza y el aire se sentía pesado con la mezcla de lluvia y tristeza. Nicolás respiró hondo, sabiendo que este momento era crucial. El cachorro finalmente se detuvo por un instante, temblando bajo la lluvia, y se sentó en el suelo, como si hubiera decidido que había perdido la esperanza de que alguien lo rescataría. Fue en ese momento que Nicolás supo que no podía dar la vuelta y marcharse. Se acercó un poco más, con la mano extendida, sintiendo cómo la calidez de su propia compasión brillaba en medio del frío y la soledad que lo rodeaban. Era hora de romper el ciclo de indiferencia y brindar el amor que tanto necesitaba aquel pequeño ser. Nicolás sintió que el tiempo se detenía mientras miraba al cachorro, empapado y vulnerable. La decisión de ayudarlo crecía dentro de él, como una llama que ardía con cada latido de su corazón. Sin pensarlo 2 veces, se levantó y, aún con el agua corriendo por su abrigo, se dirigió rápidamente a la tienda más cercana. La urgencia de su misión llenaba su mente mientras cruzaba las calles, su determinación alimentada por la imagen del pequeño corgi temblando solo bajo la lluvia. Al entrar en la tienda, el aroma de la comida para perros llenó el aire, y Nicolás se dirigió a la sección correspondiente. Miró las distintas marcas y tipos de alimento, cada uno prometiendo nutrición y sabor. Finalmente, eligió un paquete de cecina de pollo, convencido de que a un cachorro hambriento le encantaría. Con la bolsa en mano, salió disparado de la tienda, listo para regresar al refugio donde había dejado al pequeño. La lluvia seguía cayendo, pero Nicolás sentía que su corazón se iluminaba con la esperanza. Al acercarse nuevamente al cachorro, notó que éste lo miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La conexión entre ellos comenzaba a formarse, como un hilo invisible que los unía. Se agachó con cuidado, evitando movimientos bruscos, y sacó la cecina de pollo de la bolsa. Al abrirla, el olor a carne fresca inundó el aire, y en un instante, los ojos del cachorro se iluminaron. Con un salto tímido se acercó, sus patas pequeñas moviéndose con un entusiasmo cauteloso. Mientras el cachorro devoraba la comida, Nicolás sintió una oleada de satisfacción y alivio. Era como si un peso se levantara de sus hombros al ver cómo el pequeño disfrutaba cada bocado. Cada masticada era un acto de confianza, y Nicolás supo que estaba construyendo un lazo emocional con aquel ser tan frágil y necesitado. La lluvia seguía cayendo, pero en ese pequeño espacio, bajo la protección de un alero, el ambiente se sentía cálido y seguro, alejado de la tormenta que azotaba las calles.
A pesar de la alegría del momento, una sombra de duda cruzó por la mente de Nicolás. ¿Qué haría a continuación? La idea de llevar al cachorro a su hogar lo llenaba de una mezcla de emoción y temor. Sabía que un perro significaba responsabilidad, tiempo y esfuerzo, pero la conexión que había comenzado a forjar con el pequeño corgi era demasiado fuerte como para ignorarla. Mientras el cachorro terminaba su comida, Nicolás miró a su alrededor. El mundo exterior parecía lejano y oscuro, mientras que su pequeño refugio se convertía en un lugar de posibilidades. Sin poder evitarlo, comenzó a imaginar cómo sería llevarlo a casa, brindarle un hogar lleno de amor, calidez y seguridad. El destino de ambos comenzaba a entrelazarse, y esa idea le llenó de una esperanza renovada. Los primeros días en casa con el cachorro fueron una mezcla de alegría y desafíos inesperados. Nicolás había decidido llamarlo Pudín, un nombre que le parecía adecuado por su naturaleza tierna y juguetona. Desde el momento en que lo llevó a casa, el pequeño corgi se mostró curioso y un poco nervioso, explorando cada rincón con una energía renovada. Sus patas cortas lo llevaban de un lado a otro, olfateando cada objeto, cada esquina, como si intentara entender su nuevo mundo. La casa estaba llena de sonidos nuevos para Pudín, desde el suave ronroneo del gato hasta el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Al principio, el gato, que se llamaba Nube, observaba al nuevo inquilino desde una distancia segura, su mirada llena de curiosidad y un poco de recelo. Nicolás notó la tensión en el aire y se preguntó cómo se llevarían. A veces, Nube se acercaba, inspeccionando al cachorro con un aire de desdén, pero en otras ocasiones se refugiaba en un lugar alto, como si el pequeño Pudín le resultara una amenaza. Los días avanzaron y Nicolás se encontró disfrutando de la rutina diaria con Pudín. Cada mañana, él despertaba con el sonido de un ligero ladrido o el roce de un pequeño cuerpo contra sus piernas. Era un recordatorio encantador de que no estaba solo. Pudín devoraba su comida con entusiasmo y, cada vez que terminaba, se acercaba a Nicolás, buscando su aprobación con una mirada que decía: ¿lo hice bien? Nicolás sonreía ante su adorabilidad, sintiéndose cada vez más unido a él. Sin embargo, también había momentos desafiantes. Pudín, en su incansable curiosidad, se metía en problemas ocasionalmente. Una tarde, mientras Nicolás preparaba la cena, descubrió que el cachorro había decidido explorar la papelera de la cocina. El desorden que dejó atrás lo hizo reír y suspirar al mismo tiempo. Era un recordatorio de que la vida con un cachorro no siempre sería perfecta, pero cada pequeño tropiezo venía acompañado de su propio encanto. La visita al veterinario fue un hito importante en su relación. Pudín, aunque asustado, se comportó de manera ejemplar mientras el veterinario le hacía un chequeo. Nicolás observaba con atención, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. A medida que el veterinario le explicaba los cuidados que necesitaba, el vínculo entre él y Pudín se fortalecía. No era solo un perro, era su responsabilidad, su compañero. Al regresar a casa, Nicolás sintió que el lazo entre ellos se había profundizado. Pudín se acomodó a su lado en el sofá, buscando refugio y calor. Esa noche, mientras acariciaba su suave pelaje, comprendió que había encontrado algo más que un animal de compañía. Había encontrado un amigo, un compañero que traería alegría y amor a su vida. En cada ladrido y en cada pequeño gesto de Pudín, Nicolás se dio cuenta de que había hecho lo correcto al abrir su hogar y su corazón a aquel cachorro abandonado. A medida que pasaban los días, Nicolás comenzó a notar que Pudín tenía algunos hábitos que requerían atención.
Uno de los más preocupantes era su propensión a comer heces, un comportamiento que no solo alarmaba a Nicolás, sino que también le rompía el corazón. No podía entender cómo un cachorro tan adorable pudiera desarrollar una conducta tan desagradable. Sin embargo, sabía que la paciencia y la educación eran claves en este proceso. Después de investigar y hablar con el veterinario, se dio cuenta de que este comportamiento era común en los perros jóvenes, especialmente aquellos que habían sido abandonados. Pudín, en su búsqueda por obtener nutrientes, había adoptado este mal hábito. Nicolás se armó de determinación. Comenzó a supervisar de cerca a Pudín durante sus paseos, listo para intervenir cada vez que el cachorro mostraba interés en su propio excremento. Al principio, cada vez que lo intentaba, Nicolás reaccionaba con firmeza, corrigiéndolo y guiándolo hacia otro lado. Pudín se encogía un poco, confundido, pero Nicolás lo recompensaba con caricias y palabras de ánimo cuando se comportaba correctamente. Con el tiempo, el pequeño Corgi comenzó a comprender que había alternativas más deliciosas y aceptables para satisfacer su curiosidad. El proceso no fue fácil, y hubo días en los que Nicolás se sentía frustrado. Sin embargo, a medida que Pudín fue superando este comportamiento, también comenzaron a surgir otros momentos de conexión. En una tarde soleada decidieron salir al parque por primera vez. Pudín corría de un lado a otro, sus orejas moviéndose al compás de sus pasos. Era un espectáculo adorable. Nicolás no podía dejar de reír mientras el cachorro se lanzaba a explorar cada rincón del césped, buscando nuevos amigos y olores. Aquella tarde, mientras lanzaba una pelota y observaba a Pudín traerla de vuelta con una energía inagotable, sintió que cada desafío había valido la pena. Con el tiempo, Pudín también comenzó así a aprender comandos básicos. Nicolás dedicó tiempo a enseñarle a sentarse, quedarse y dar la pata. Cada nuevo truco era una victoria que ambos celebraban con entusiasmo. Pudín, que al principio era un ser asustado y solitario, se estaba convirtiendo en un perro juguetón y cariñoso. Cada día Nicolás veía cómo la inteligencia de Pudín brillaba. Su capacidad para aprender y adaptarse le llenaba de admiración. Poco a poco, el vínculo entre Nicolás y Pudín se volvía más fuerte. Las noches se llenaban de momentos de ternura, mientras el cachorro se acurrucaba en el sofá, buscando el calor y la seguridad que tanto necesitaba. En esos momentos, Nicolás se sentía agradecido de haber tomado la decisión de llevarlo a casa. Pudín ya no era solo un cachorro rescatado, sino un miembro querido de la familia. Había pasado de ser un ser abandonado a un compañero leal y amado. Finalmente, tras varios meses juntos, Nicolás reflexionó sobre el viaje que habían recorrido. Pudín había superado no solo sus desafíos, sino también sus miedos y su desconfianza. Había aprendido a confiar en su nuevo cohogar, en su dueño y en sí mismo. Ahora, cada vez que lo miraba, Nicolás veía no solo a un perro, sino a un amigo, un tesoro que había encontrado en medio de la tormenta. La historia de Pudín era un recordatorio de que, con amor y paciencia, se pueden superar las dificultades más grandes. ¿Te has encontrado alguna vez con un animal que necesitaba ayuda? Comparte tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia de superación y crecimiento, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos emocionantes como este.